Hola, aquí nos encontramos nuevamente con nuestro programa ¿Qué pasa si olvido? Este es un programa que lo hacemos con Santiago Televisión, la radio USACH 94.5, desde la casa de estudio de esta universidad, la Universidad de Santiago, en conjunto con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Les habla Francisco Esteves y estamos muy contentos en esta oportunidad porque vamos a tener dos invitadas para un tema muy fundamental. Vamos a hablar de, y quiero mostrárselo, del informe anual sobre derechos humanos en Chile 2019. Este informe tiene como una responsabilidad mayor en su elaboración del Centro de Estudios Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, pero lo hace también con el apoyo de otras entidades. Es un informe bien completo, son cerca de 600 páginas, ha sido recién presentado en la universidad. Y queremos decir que tenemos acá la gran oportunidad de hablar con quien ha dirigido este trabajo, la preparación de este informe. Este es un informe anual que se viene haciendo desde hace ya varios años. Ya le preguntaremos más específicamente a nuestras invitadas cómo ha sido la evolución de este informe. Y bueno, decía que nos acompaña aquí Lidia Casas, que es la directora. Hola, ¿qué tal? Gracias Lidia, por la invitación. Gracias a ti, Lidia, por estar acá. Ella es la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Tiene varios reconocimientos internacionales. Estoy viendo acá su ficha personal, pero particularmente destaco como la última, que es ella recibe una distinción del Día de la Mujer el año 2017, entregado por la comunidad mujer por su destacada trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres. Después te van a preguntar si estuviste ayer en la marcha, porque ayer, claro, fue ayer no, ya estoy muy encima, fue hace como el lunes. Claro, es el tema, ¿no es cierto?, de la actividad realizada, ¿no es cierto?, como denuncia de la violencia contra las mujeres. Bueno, Lidia, y también Andrea Ordóñez. Ella es abogada de la Universidad de Santander en Colombia y máster de estudios avanzados en derechos humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Porque está acá, aparte de su propia especialidad, es porque estuvo colaborando activamente en la elaboración de este informe, sobre todo en la parte que tiene que ver con memoria y derechos humanos. Sí, entonces, tenemos a estas dos destacadas invitadas. Quiero decirles que estuve cuando se presentó el informe, muy interesante porque hubo varias presentaciones que se hicieron. Y bueno, partir preguntándote, Lidia, ¿por qué hacen este informe? ¿Quiénes lo hacen? En fin, ¿cuál es el motivo de trabajar un informe anual sobre derechos humanos en Chile desde la universidad y con las alianzas que han ido generando? Bueno, el informe nació en el año 2002. Nació a partir de un programa que la Facultad de Derecho tenía, que era un programa de derechos humanos, que combinaba los elementos de investigación y también la importancia de la docencia clínica en materia de derechos humanos y litigio estratégico. Y de ahí luego se va conformando en una idea de investigación sobre un reporte en la situación de derechos humanos en Chile que no teníamos hasta ese minuto. Ha probado ser realmente un importante instrumento, a mi juicio, en una evaluación anual de lo que sucede en derechos humanos y mirando distintos derechos. Teníamos la posibilidad solamente de pensar que uno tiene que quedarse, comillas, en la memoria y la justicia y la verdad para mirar las violaciones de derechos humanos bajo la dictadura, pero cómo eso tenía que proyectarse hacia el fortalecimiento de una democracia.
Ajá. Y vuelvo a preguntarte, o sea, ¿cómo se organiza la elaboración? ¿Ustedes encargan a expertos o hay expertos permanentes? ¿Cómo es la organización de la elaboración del informe? El programa del Centro de Derechos Humanos estaba conformado en su primer momento con fundamentalmente profesores y ayudantes que estaban de planta en la facultad. Lo dirigía Felipe González, Ya. Nuestro Felipe González, no el español, Sí, claro. que hoy día está de relator de Naciones Unidas para las migraciones. Ya. Y teníamos a nuestro cargo distintas temáticas por las áreas de interés o más bien por las áreas de especialidad. O sea, había una colega que se dedicaba fundamentalmente a temas carcelarios, había otra que era una invitada, pero siempre al alero del centro, que hacía temas relativos a LGTB. Luego comenzamos una línea con migrantes y siempre tuvimos como ancla el tema del pasado, Ya. libertad de expresión, o sea, teníamos derechos civiles, políticos, económicos, sociales y eventualmente incorporamos también los temas medioambientales y de empresa y derechos humanos. Y bueno, para efecto de tu pregunta, aquí tenemos y hemos ido caminando hacia un modelo en donde nosotros creemos que tiene que ser una mirada interdisciplinaria. Ya. Así nosotros combinamos el derecho con la mirada de gente que hace, por ejemplo, temas de salud mental. Ya. Tenemos personas que trabajan en la facultad, de educación de la propia universidad. Entonces, no es que nosotros encarguemos, sino que más bien nosotros invitamos a personas de fundamentalmente la Universidad Diego Portales a un proceso de colaboración, en un trabajo conjunto, es muy arduo, toma en realidad muchos meses. Es un producto como este y algunos de ellos son de gran elaboración investigativa para finalmente plasmarlo en un capítulo. Lidia, si las personas que nos están escuchando quieren revisar este informe, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, tienen que entrar a el sitio web del centro, está alojado dentro de la página web de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, y ahí se pueden descargar cada uno de los capítulos, ya sea por el informe completo o por el capítulo, digamos, la temática que a las personas les interese. Y están absolutamente todos, desde el año 2002 en línea. Okay. Por lo tanto, uno puede mirar las tendencias que hemos dicho, hacia dónde hemos ido, y creo que hemos mejorado desde el 2002 a la fecha. Ok, yo te voy a preguntar sobre cómo influyen, si las recomendaciones que ustedes hacen son aceptadas o no. Yo te voy a preguntar sobre eso, pero quisiera en primer lugar volver a ti, estimada Andrea, y preguntarte qué relación tuviste con este informe sobre derechos humanos en Chile 2019. Bueno, mi relación básicamente es en el capítulo de justicia transicional. Como dijo Lidia, lleva varios años realizándose en el informe anual. Yo hago parte del Observatorio de Justicia Transicional, que lo dirige Kat Collins, y somos un grupo de profesionales que estamos investigando qué ha pasado en verdad, en materia de verdad, justicia y reparación en Chile. Justamente este año quisimos dar un enfoque particular al tema de justicia transicional, dándole una mirada que lo relacionara con los derechos económicos, sociales y culturales, sí, y en general con aspectos sociales y económicos. Sí. Y bueno, básicamente ese ha sido mi papel este año, ¿no? Es ver sí, cómo esta justicia transicional que se ha llevado acá puede relacionarse con aspectos sociales y económicos que en Chile en particular y en general en el mundo se han dejado de lado por darle primacía a los derechos civiles y políticos, ¿no? Siempre una pregunta, cuando uno habla de justicia transicional, ¿está aceptando, Andrea, que todavía estamos en transición? Esa es como o sea, que aún estamos en una transición no sé a dónde, o hacia qué parte, en Chile, por ejemplo. Ya, mira, cuando se habla de justicia transicional en general se hablan de esas medidas hacia el pasado, con un punto, bueno, adaptadas frente a unas graves violaciones de derechos humanos en el pasado, con un punto final que es la democracia, ¿ya? Sin embargo, el proceso de justicia transicional en Chile, marcarle un punto final es un poco complicado porque vemos que estas obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia y reparación aún están a mitad de camino, ¿sí? El proceso, sobre todo en materia de justicia y de justicia para las violaciones de derechos civiles y políticos, ha sido un proceso muy largo y que solo recientemente, digamos, hemos obtenido respuesta del Estado y aún hay muchas cosas por cumplir. Por ejemplo, el decreto de amnistía sigue vivo.
o sea, sí, por supuesto, claro. Más de 30 claro. o casi 30 años. Sí, sí, sí. Eso en materia de justicia con los derechos civiles y políticos, pero cuando hicimos este año también el informe, quisimos dar cuenta de cómo no ha habido justicia ni verdad en cuanto a las violaciones cometidas frente a los derechos sociales, económicos y culturales. Sí. No, lo que pasa acá, yo creo que es un término que se usa mucho en América Latina, también en Chile, por cierto, pero uno cada vez más se resiste a pensar que estamos en transición hacia algo, porque quizás estamos regresando hacia atrás, digamos, ¿ya? Porque claro, lo que está en crisis en Chile es un tipo de democracia elitaria o elitista que se desarrolló como un modelo más bien permanente de exclusión. De hecho, digamos, nosotros hemos investigado el tema de justicia transicional. Yo no soy chilena, como habrán de notarlo, pero lo hemos investigado en otras partes del mundo y es una crítica generalizada al tipo de democracia que ha traído las transiciones, ¿no? La justicia transicional nace en la tercera ola de democratización, es decir, no es únicamente Chile, sino son otros países que vivieron estas transiciones. ¿Y cuál ha sido el tipo de democracia que ha traído? ¿No? Es una democracia de baja intensidad, una democracia elitista, una democracia con poca atención a las reformas sociales, que en últimas, en las víctimas, ha generado esta sensación de que no hay transición. O sea, digamos, en la literatura internacional uno ve, por ejemplo, el caso de Sudáfrica, y a pesar de que fue muy exitoso en temas de juzgamiento con modalidades alternativas de justicia, muchas de las víctimas también dicen, bueno, en términos de mi vida diaria, yo no tuve un cambio. Sí. Esta segregación económica sigue sintiéndose día a día en mi calidad de vida. Entonces, también este concepto de transición, ¿qué implica? Sí, yo iba un poco para otro lado, en el sentido de decir, no estamos en dictadura, pero la democracia que tenemos no es la democracia que buscamos. Es una democracia de baja intensidad. Claro, una democracia excluyente, en fin. Bueno, pero es mi opinión. No, y realmente lo que te decía esto de este concepto de una democracia poco profunda. Sí, absolutamente. Es realmente lo que está pasando con las transiciones. Lidia, bueno, igual vamos a ir hablando del tema, pero cuando ustedes hacen este informe, yo vi que plantean recomendaciones. Y también otros organismos han planteado recomendaciones en materia de derechos humanos. Y entiendo, después de haberlo leído, y que varias de las recomendaciones que se hicieron en la versión anterior no fueron recogidas en este gobierno, digamos. ¿Es así? Bueno, en general es así. Siempre como en off, algunas autoridades de administraciones anteriores decían que ellos esperaban este informe para saber por dónde venía el palo. Y se preparaban un poco las autoridades de otras administraciones. En algunos casos hay un diálogo. Nuestro trabajo no termina normalmente con el informe ni con las recomendaciones. Muchas veces significa sentarse a conversar, a dialogar con autoridades, con decidores de política pública. En el caso de justicia transicional es como una mesa de trabajo que hay con familiares, con la PDI, por ejemplo, su división de derechos humanos, y donde tú vas viendo, digamos, dónde pueden haber avances, qué pueden asumir, qué no pueden asumir. En el caso particular de la administración Piñera, del presidente Piñera, ha sido particularmente complejo, no solamente con nuestro propio informe, sino también con los órganos de tratados internacionales, donde ahí el gobierno lo que ha hecho básicamente es responder negativamente frente a las recomendaciones que le hace el sistema internacional. Ahora, acepta algunas y otras las ha venido rechazando. Lidia, y cuéntanos, ¿qué aborda este informe? ¿Cuáles son las partes que este informe contiene? Nosotros tenemos, como yo dije, como ancla siempre tuvimos la memoria, justicia, verdad y reparación como un elemento fundamental, pero de allí fuimos mirando distintos derechos, desde estas clasificaciones de derechos civiles y políticos, que está el tema de libertad de expresión o derecho a la privacidad, condiciones carcelarias, infancia, derecho a las mujeres. Hemos incorporado, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, materia de salud en varios aspectos. A veces pueden estar anclados dentro de un capítulo como el derecho a las mujeres,
o en otros específicos. Y también hemos ido mirando infancia y adolescencia como condiciones específicas. Medio ambiente ha sido un tema particularmente relevante por el rol que el Estado tiene frente a la protección individual, pero ciertamente colectiva, y los derechos de los pueblos originarios. Desde el inicio también incorporamos una mirada inclusiva que tuviera que ver con discapacidad, personas en situación de discapacidad y también de colectividad de disidencia subordinada. Entonces ahí estamos en presencia, digamos, del abanico de todos los derechos que nosotros consideramos. Ahora, no es posible hacer todo. Sí, claro. Y lo que tratamos además de colocar es un número finito de páginas para cada autor o autora, lo cual es muy difícil en algunos casos y por lo tanto tener que priorizar. Cuando ya te concluyen el informe, ¿a quién se lo entregan? Bueno, el informe va, y nosotros creemos que nuestro aporte en general a la comunidad. La comunidad tiene que apropiarse de su contenido, porque de otra manera... ¿La comunidad, la universidad o más amplio? Mucho más amplio. O sea, estoy hablando de actores sociales, activistas. Es un aporte de la universidad hacia la comunidad en su conjunto, pero también dialoga. La universidad debe sentirse muy orgullosa de tener este informe. Nosotros creemos que sí. Nosotros siempre esperamos que el apoyo institucional sea más vigoroso hacia el centro y particularmente la elaboración de este informe. Pero también dialogamos con el mundo público, dialogamos con el mundo en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial. ¿Se reúnen con el presidente de la Corte Suprema? ¿Se lo entregan? Nosotros le entregamos nuestro informe junto con legisladores de algunas comisiones nosotros lo hacemos llegar también al Ejecutivo, a personas claves en el Ejecutivo. En el pasado hemos tenido... Cuando habla de personas claves del Ejecutivo, no te digo los nombres, pero ministros, por ejemplo. Ministros, pero ha sido muy difícil, digamos que a veces los ministros vayan, pero hemos tenido ministros participando como comentadores del informe, donde a veces resienten particularmente y tratan de hacer una defensa de su propio trabajo. Correcto. A nosotros también nos importa el mundo de la comunicación. Un trabajo de esta naturaleza, con este impacto, con el tipo de recomendaciones, no puede quedarse guardado en una biblioteca. Y significa también, como espacios como este, dar a conocer sus contenidos, sus recomendaciones. Correcto. ¿Y cómo recibe? O sea, ¿se lo mandan a la OEA? ¿Se lo mandan a Naciones Unidas? ¿Cómo? Se lo mandamos ciertamente a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos todos los años. Nosotros además como Centro de Derechos Humanos tenemos un sistema de colaboración tanto con la Comisión como en la Corte. Nosotros tenemos estudiantes que hacen sus pasantías allí y en algunos no tenemos dinero para una distribución internacional, es demasiado caro. Pero ciertamente a todas las autoridades que a nosotros nos parece pertinente. Elaboramos a veces minutas que también van dirigidas a las delegaciones diplomáticas. Los distintos países nos miran, nos observan, hacen su propio informe sobre la situación de derechos humanos. Ahora, la pregunta es ¿relevante un instrumento como este dado la existencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Pregunta que no me has hecho, Francisco. No me parece pertinente, porque yo creo que es demasiado relevante, pero es una pregunta retórica que tú te haces. Pero no es retórica, no fue retórica, porque fue una discusión... Fue materia de discusión. Fue materia de discusión, era relevante tener un informe distinto y la respuesta fue sí. Primero, precisamente por el tipo de órgano, la forma de organización del INH, que es colegiado y que por lo tanto también los contenidos de ese informe están tamizados de alguna manera por una discusión política. En el caso nuestro es un informe totalmente independiente. Hemos recibido críticas muchas veces, por ejemplo, de los gremios de gendarmería, cuando nosotros somos particularmente duros sobre condiciones carcelarias. Hemos recibido a veces críticas de los familiares, porque no están de acuerdo necesariamente con lo que se está diciendo. Por supuesto, porque somos independientes. Yo creo que esa es la gracia. Es poder decir y mirar con cierta distancia, críticamente, pero con cierta distancia y en una manera muy constructiva lo que nosotros creemos que es hacia dónde debiéramos avanzar.
¿Y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas también lo recibe? No, solamente a través de nuestras minutas cuando corresponde, o nuestra participación en algunos espacios donde, por ejemplo, nosotros hacemos recomendaciones específicas para el examen periódico universal, por ejemplo, que es del Consejo de Naciones Unidas. Participó especialmente la clínica de migrantes y refugiados. En la facultad tenemos una clínica, y todo el aspecto sobre temas migratorios fuimos nosotros los que dimos esa mirada y lo aportamos al observatorio donde confluyen distintas organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos. Ya te voy a preguntar más ratito sobre el examen de periódico universal, en qué consiste y cómo nos ha ido en ese examen, si hemos salido aprobado, reprobado, ahí te vamos como país, ahí te voy a preguntar. Pero antes quisiera preguntarte, Andrea, si tú ves el tema, bueno, también estás en Colombia, estás en América Latina como estamos nosotros, existe, ¿tú ves que hay una cosa como en común en América Latina en estos temas o no? O sea, lo que pasa en Chile tiene que ver con lo que pasa en Colombia, o lo que pasa en Brasil, o lo que pasa en Perú. En fin, o no es así. Bueno, yo creo que en justicia transicional es diferente lo que ha pasado, entre otras porque pues nosotros aquí es un régimen, la transición aquí parte de un régimen autoritario a democracia. En nuestro caso siempre hemos estado formalmente en democracia, tuvimos un conflicto armado donde hay muchos actores, todavía algunos están, pese al acuerdo de paz de 2016, pero lo que sí marca como esta conexión es las causas profundas del conflicto, bien sea un quiebre institucional como el de acá o el conflicto armado como en Colombia, se relaciona con esta desigualdad, ¿no? Con precisamente con lo que hemos visto en estos días, este llamado a decir la desigualdad está rayando con la dignidad humana. Sí. En eso se relacionan, y en la falta de atención, un poco en esta arista de la violencia estructural. Eso tiene que ver. Nosotros en este informe tomamos la teoría de Galtung sobre los conflictos, donde decimos, la violencia física a la que le ha prestado atención la justicia transicional es importante, pero si no se le presta atención a la violencia estructural, no va a haber una real superación del conflicto. Exacto, bien sea conflicto armado o bien sea regímenes autoritarios. En eso se parece. Correcto. Mira, vamos a una pausa, ya estamos en la mitad del programa, y volvemos inmediatamente porque está súper interesante esta conversación. Muchas gracias. Hasta un ratito más.